Las puertas del Palacio Apostólico se cerraron de golpe a las 2 de la mañana. En el interior de esos muros de piedra fría, donde los secretos suelen sobrevivir a los hombres, un cardenal que había servido a la curia romana durante más de 30 años escuchó 3 palabras que desmantelarían su carrera por completo. Está acabado. Para cuando el sol comenzó a salir sobre la plaza de San Pedro, el rastro de Domenico Rossetti ya estaba siendo borrado de la estructura vaticana de forma silenciosa, sin que nadie hiciera el menor intento por detenerlo. Este quiebre absoluto no fue el resultado de una intriga de pasillo tradicional, sino del choque frontal entre un sistema burocrático diseñado para la autoprotección y una nueva maquinaria de transparencia implacable. Todo comenzó unas horas antes, la noche del 1 de julio de 2026. A las 11 de la noche, el teléfono de Giuliana Faro, una experimentada periodista de investigación en Milán que llevaba una década desentrañando las finanzas vaticanas, sonó desde una extensión interna de la Santa Sede, al otro lado de la línea. La voz temblorosa de un funcionario de rango medio de la Administración del Patrimonio de la sede apostólica revelaba una fractura en el orden establecido. Mientras digitalizaba transacciones antiguas bajo las nuevas directrices de transparencia del Papa León XIV. Este funcionario había tropezado con un patrón oculto en cuentas inactivas, 17 transferencias electrónicas realizadas a lo largo de 4 años, sumando más de 11 millones de euros. El rastro financiero moría en una sociedad instrumental registrada en Luxemburgo, pero el origen era claro. Todas las transacciones compartían el mismo código de autorización interna, un código exclusivo Domenico Rossetti, el prefecto del Dicasterio para la Economía. Los fondos no eran abstractos, se habían transformado en apartamentos de lujo, un viñedo cerca de Aix-en-Provence y una villa con vistas al Mediterráneo en el sur de Francia. Todo bajo nombres corporativos imposibles de rastrear sin los códigos internos del Vaticano. La paradoja del sistema se hizo evidente cuando el informante confesó que había intentado denunciar el hallazgo a través del nuevo canal de cumplimiento DICEN, dado por el propio León XIV. Pero alguien dentro del dicasterio había interceptado y borrado el informe del sistema. Con una copia de seguridad en su poder, el funcionario acordó dejar un sobre con las pruebas físicas en una cafetería cercana a la Piazza Navona a la mañana siguiente. Lo que ninguno de los dos sabía era que las nuevas herramientas de vigilancia de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, activadas apenas 48 horas antes por decreto papal, ya habían detectado la llamada al exterior a las 6 de la mañana del 2 de julio de 2026. El arzobispo Matteo Contrini, jefe de la División de Cumplimiento, recibió la alerta y llamó directamente a la residencia privada de León XIV. El pontífice, Robert Francis Prevost, un hombre acostumbrado a la disciplina del despertar temprano desde sus días de seminarista en Chicago, escuchó los detalles en silencio. Con la confirmación parcial de que el sistema ya había marcado 3 de las transacciones bajo sospecha la semana anterior, el Papa ordenó 3 acciones inmediatas: asegurar los registros digitales, retener discretamente el pasaporte diplomático de Rossetti y convocar una reunión de emergencia a las 9 de la mañana en el Palacio Apostólico. A la hora señalada, el estudio papal albergaba una tensa confrontación de visiones. Junto al Papa León XIV y al arzobispo Contrini se encontraban el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y la hermana Alessandra Smerilli, la nueva prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Parolin, representando la vieja prudencia diplomática de la institución, advirtió sobre la influencia de Rossetti, un hombre con aliados en cada congregación que había servido a 3 pontificados. Un movimiento en su contra, sin certeza absoluta, desataría una tormenta capaz de destruir toda la agenda de reforma. Smerilli, con la firmeza técnica de quien conoce las grietas del sistema, rebatió el argumento afirmando que si las leyes de transparencia no se aplicaban de inmediato frente a pruebas tan contundentes, las reformas no serían más que un teatro vacío. León XIV no buscaba el consenso, sino la verdad visible.
Tras autorizar una auditoría forense de 48 horas en los servidores del dicasterio, tomó una decisión desconcertante para sus asesores más cercanos: citar a Rossetti a su estudio esa misma tarde. Quería mirarlo a los ojos antes de que los auditores terminaran su trabajo a las 3 de la tarde del 2 de julio, el cardenal Domenico Rossetti, de 67 años. Impecablemente vestido y confiado en su probada capacidad para sobrevivir a los cambios de poder en Roma, cruzó el umbral del Palacio Apostólico sin conocer el motivo de la audiencia. Al entrar al estudio, la puerta se cerró tras él. No había secretarios, ni asesores, ni testigos. Solo el Papa León XIV, sentado detrás de un escritorio de madera sencillo, sosteniendo una única carpeta de Manila que contenía el rastro de los 11 millones de euros. El choque de dos mundos estaba a punto de comenzar en el más absoluto de los silencios. El silencio que se instaló en el estudio privado de León XIV a las 3 de la tarde no se parecía a las habituales pausas de la diplomacia vaticana. Era un vacío denso, cargado con la tensión de una verdad que ya no podía ocultarse tras las formalidades del cargo. Sentado frente a un escritorio de madera despojado de adornos, el Papa no vestía la majestuosidad de la corte, sino la sobriedad de un juez. Domenico Rossetti, con sus gestos refinados de aristócrata de la curia y su impecable traje, intentó iniciar el encuentro con una trivialidad sobre el clima romano. León XIV no sonrió. Con un ademán frío, deslizó la primera señal de que el viejo orden se había quebrado al pronunciar una frase directa. «Siéntate, Domenico». El despojo del título cardenalicio en el trato directo fue el primer golpe seco a la armadura del prefecto. La confrontación se ejecutó sin prisas, con la precisión de una autopsia. El Papa abrió la carpeta de Manila y deslizó un folio. Era el registro de una transferencia del 15 de marzo de 2024 por 840.000 euros destinada a Greystone Holdings en Luxemburgo. Rossetti miró el papel. Su rostro permaneció impasible, pero los nudillos de su mano derecha, apoyada en el brazo de la silla, se tensaron hasta perder el color. Con la voz entrenada en 1000 batallas burocráticas, alegó que su dicasterio procesaba miles de operaciones al año y que era imposible recordar cada transacción. La respuesta del pontífice fue deslizar un segundo folio, idéntico en destino y con el mismo código de autorización. El código personal del propio Rossetti. La fachada de compostura comenzó a agrietarse. Rossetti sugirió entonces fallas en el sistema informático, suplantaciones de identidad por parte de subordinados, errores de registro. Fue en ese instante cuando León XIV colocó su mano plana sobre el escritorio, interrumpiendo las evasivas con una gravedad cortante. «Domenico, no te pido que expliques un error del sistema. Te pido que expliques 11 millones de euros de los fondos vaticanos que terminaron en tu cartera inmobiliaria personal en el sur de Francia». Los 10 segundos de silencio que siguieron en la sala no fueron de reflexión, sino de cálculo. Al verse acorralado por los hechos, Rossetti abandonó la defensa técnica y recurrió a la que consideraba su mejor arma, el poder dinástico de la curia. Inclinándose hacia adelante con un tono de voz bajo y amenazante, sugirió al Papa que midiera sus pasos. Le recordó que sus alianzas se extendían por toda la estructura eclesiástica, que procesar a un cardenal de su rango sería interpretado como una purga política y que la opinión pública se fragmentaría. Finalmente, cruzó la línea definitiva al sugerir que poseía información comprometedora sobre acuerdos financieros silenciosos del pontificado anterior que salpicarían a los aliados más cercanos del propio León XIV. La respuesta del Papa no fue la ira, sino una indiferencia implacable. Mirando fijamente al hombre que había servido a 3 pontífices, pronunció 6 palabras que redefinieron el ejercicio de la autoridad en Roma. «Esta iglesia no será chantajeada». León XIV se puso de pie, caminó hacia la ventana dándole la espalda a Rossetti y, contemplando el exterior, dictó la sentencia definitiva. El prefecto quedaba relevado de todas sus funciones de forma inmediata. Se le revocaba el acceso a los archivos, sistemas y dependencias vaticanas. Tenía hasta la medianoche del día siguiente para desalojar su residencia oficial y se le prohibía pisar el territorio de la Santa Sede.
Cualquier resistencia derivaría en una denuncia penal ante la justicia civil de Italia y Luxemburgo. Con el rostro pálido y el anillo cardenalicio temblando en su dedo, Rossetti intentó una última amenaza antes de cruzar la puerta. «Te arrepentirás de esto, Santo Padre. La Iglesia no olvida a quienes la destruyen desde dentro». Sin darse la vuelta, León XIV sentenció: «La Iglesia recordará quién robó a los pobres para comprar viñedos». A las 3:47 de la tarde, Rossetti abandonó el palacio custodiado por la Guardia Suiza. En menos de 15 minutos, su credencial electrónica fue desactivada y su correo oficial clausurado. Rastro de 30 años de carrera se evaporó en el plano digital. A las 4:30, 6 oficiales de la Gendarmería Vaticana sellaron su oficina con cinta de seguridad por orden soberana del Papa, incautando discos duros y archivos bajo la mirada atónita de su asistente. Para las 6 de la tarde, el secretario de Estado, Pietro Parolin, gestionaba clínicamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia la suspensión inmediata del pasaporte diplomático de Rossetti. La maquinaria institucional, que durante la mayor parte de su vida le había servido de refugio, ahora trabajaba con una celeridad implacable para aislarlo por completo. A las 8 de la noche del 2 de julio, el silencio sepulcral que rodeaba el Palacio Apostólico comenzó a resquebrajarse. La filtración de la caída de Rossetti no surgió de las oficinas del pontífice ni del equipo de cumplimiento, sino de la propia red de influencias del cardenal depuesto. Un prelado de su círculo más íntimo, presa del pánico ante la velocidad de los acontecimientos, telefoneó a un colega de la Conferencia Episcopal Italiana, quien a su vez alertó a un redactor del diario Corriere della Sera. En menos de una hora, las redacciones de todo el país ardían con rumores de una purga interna. Para mitigar el caos, la oficina de prensa del Vaticano, dirigida por Matteo Bruni, emitió un comunicado a las 10 de la noche. Eran solo 3 frases asépticas que confirmaban el cese de Rossetti y el inicio de una auditoría, pero su brevedad funcionó como un detonador. Los teléfonos de la Santa Sede se colapsaron bajo las llamadas de medios internacionales de la talla de la BBC o CNN, mientras Rossetti, aislado en su apartamento del barrio romano de Parioli, observaba la pantalla del televisor en la penumbra, ignorando las llamadas de sus antiguos aliados y respondiendo únicamente a su hermana en una brevísima conversación de socorro. La verdadera batalla por el control del sistema se libró a las 7 de la mañana del 3 de julio en la Sala Bolonia. León XIV convocó a una reunión de emergencia a los 12 jefes de los dicasterios más influyentes de la curia, incluidos Pietro Parolin, la hermana Alessandra Smerilli, y los prefectos de doctrina de la fe y del clero. El arzobispo Contrini presentó las conclusiones preliminares de la auditoría forense, y los datos numéricos confirmaron que el desvío no era un error administrativo. De las 17 transferencias sospechosas, 14 ya habían sido verificadas en su totalidad. El rastro de la sociedad instrumental en Luxemburgo conducía, a través de 2 estructuras jurídicas opacas, a un fideicomiso a nombre de la hermana de Rossetti. El valor total de las propiedades francesas ascendía a 9,3 millones de euros, con 1.700.000 euros adicionales de saldo líquido en las cuentas del fideicomiso. Sin embargo, el hallazgo más alarmante no era el desfalco en sí, sino el mecanismo de encubrimiento. Contrini reveló que el informe de cumplimiento inicial no se había borrado por accidente, sino que había sido desviado de forma deliberada a un servidor privado administrado por el propio vicario de Rossetti, el monseñor Franco Bellucci. Durante al menos 18 meses, Bellucci había interceptado y desactivado de manera sistemática cualquier alerta que pudiera comprometer la red financiera de su superior. La revelación sumió la sala en un silencio plomizo. No se trataba de la corrupción aislada de un hombre, sino de un cortafuegos institucionalizado que operaba con total impunidad. Frente a la mirada incómoda de los jerarcas, León XIV se negó a amortiguar el golpe. Declaró que estas prácticas no eran anomalías, sino síntomas de una cultura tolerada durante demasiado tiempo, y anunció 3 medidas fulminantes: la suspensión y enjuiciamiento canónico de Monseñor Bellucci, el inicio de una auditoría externa
e independiente en todos los dicasterios en un plazo de 30 días y una investigación canónica formal contra cualquier obispo o cardenal que hubiera encubierto las actividades de Rossetti. Un temblor perceptible recorrió la mesa. El Papa ya no solo perseguía a un desfalcador, estaba poniendo bajo sospecha a todo el engranaje curial. La reacción de resistencia interna no se hizo esperar. 3 cardenales de origen italiano, firmemente vinculados al antiguo régimen de Rossetti, comenzaron a tejer una contraofensiva en las sombras. A través de llamadas urgentes a contactos políticos en Roma y a periodistas afines a la línea tradicionalista de la Iglesia, diseñaron una sutil estrategia de desgaste. Decidieron no defender la inocencia de Rossetti, una causa perdida tras los hallazgos de la auditoría, sino atacar el procedimiento. Acusaron al pontífice de actuar con autoritarismo unilateral, de violar el derecho canónico al decretar el destierro de un cardenal basándose en una investigación preliminar y de ignorar al colegio cardenalicio. El objetivo era desviar la atención de la corrupción financiera hacia un supuesto abuso de la autoridad papal. La tensión institucional alcanzó su punto de máximo retorno. En los pasillos del Vaticano se respiraba un ambiente de conspiración inminente, con facciones internas calibrando sus fuerzas frente a la decisión del pontífice. Sin embargo, León XIV se anticipó de nuevo a la maniobra. Encerrado en su estudio, el Papa desestimó los canales oficiales de la Curia y comenzó a redactar un documento que neutralizaría la resistencia antes de que ésta pudiera consolidarse en un cisma administrativo. La tarde del 3 de julio, León XIV ejecutó el movimiento definitivo que desarmaría la estrategia procesal de sus opositores. El Papa esquivó toda la estructura de intermediación curial y publicó una carta manuscrita directamente en el portal oficial de la Santa Sede, acompañada de su traducción inmediata al inglés. No hubo ruedas de prensa ni discursos calculados. Era la imagen escaneada de su propia caligrafía en italiano, un formato personal que devolvía la palabra escrita a su dimensión más humana y directa. En apenas 4 párrafos de una densidad demoledora, el pontífice reescribió las reglas de la diplomacia eclesiástica en el primer párrafo. Reconoció que un cardenal de alto rango había sido removido de su cargo tras hallarse pruebas de una conducta financiera gravemente deshonesta. No necesitó escribir el nombre de Rossetti. La omisión del nombre propio acentuaba que lo importante no era la caída de un hombre, sino el fin de una era de impunidad. En el segundo párrafo, explicó que los sistemas de control internos creados por la Reforma habían funcionado con precisión milimétrica, demostrando que la propia institución era capaz de identificar el mal dentro de sus muros y actuar, en consecuencia. El tercer párrafo contenía el núcleo político del manifiesto. León XIV se dirigió frontalmente a los defensores del viejo orden silencioso. Escribió que era consciente de que algunas voces internas reclamarían paciencia, discreción y resolución interna, pero sentenció que la época del encubrimiento entre bastidores había terminado. La transparencia, afirmó el Papa, no es una amenaza para la Iglesia, sino que lo es el secreto. Con estas palabras, el pontífice desnudó la hipocresía de los recursos de procedimiento que los 3 cardenales italianos intentaban orquestar para defender su inmunidad de casta. En el último párrafo, con una sensibilidad desprovista de patetismo, León XIV pidió oraciones para las personas verdaderamente afectadas por esta traición, los pobres, los enfermos y los vulnerables. Aquellos que debían haber recibido los recursos que terminaron en los viñedos franceses. El impacto del texto fue fulminante. Traducido a 40 idiomas en menos de una hora, el mensaje anuló la resistencia de los pasillos de la Curia. Los 3 cardenales disidentes que intentaban movilizar al establishment italiano enmudecieron, sabiendo que cualquier crítica pública los colocaría del lado de la corrupción frente a una opinión pública mundial que aplaudía la determinación papal. El verdadero cierre dramático no ocurrió en el espacio virtual del portal web, sino bajo el sol abrasador de Lampedusa el 4 de julio. A pesar de las advertencias de sus asesores, que temían la presión de los medios de comunicación en plena crisis, León XIV abordó el helicóptero a las 8 de la mañana.
no canceló la compasión programada para dar paso al escándalo. En la isla, ante cientos de personas, celebró misa en un campo costero, de cara al mar que se había cobrado tantas vidas. Fue en el cementerio de Lampedusa. Frente a las tumbas anónimas marcadas únicamente con números de personas que murieron con las manos vacías en el mar, donde se materializó el contraste ético definitivo de este relato. El pontífice se arrodilló sobre la tierra seca y rezó en un silencio que duró casi 2 minutos. Al ponerse de pie, las lágrimas corrían por su rostro. La imagen era implacable. Un papa que acababa de desterrar a un cardenal por el desvío de 11 millones de euros se inclinaba ahora ante el polvo de los olvidados del mundo. La escena arrancó por completo las máscaras del protocolo vaticano, revelando la grieta moral entre la acumulación de poder material y la fidelidad a los vulnerables. Al final de la jornada, un reportero intentó arrancar una declaración política, preguntándole si sentía algún arrepentimiento respecto al cardenal Rossetti. León XIV se detuvo, lo miró con la serenidad de quien ha tomado una decisión de la que no hay retorno, y respondió que su único arrepentimiento era que esos 11 millones no hubieran llegado a quienes de verdad los necesitaban. Mientras tanto, en Roma, la auditoría forense no se detuvo, revelando la complicidad de otros 2 altos cargos del dicasterio que habían falsificado documentos y manipulado registros de auditoría. El cerco judicial se estrechaba de forma irreversible. La Policía Financiera de Italia congeló los activos en Luxemburgo e Italia a petición del Vaticano. Rossetti, el hombre que una vez manejó las llaves del Tesoro Pontificio, quedó recluido en su apartamento privado de Parioli, incapaz de acceder a un solo euro de la fortuna ilícita. La verdad se había impuesto, dejando a la vista las estructuras obsoletas de un sistema que, por primera vez en siglos, ya no podía proteger a los suyos de sus propias leyes. A medida que el sol se ponía sobre Roma el 4 de julio, el verdadero alcance de la tormenta que había sacudido al Vaticano comenzó a sentarse con un peso insalvable. Las repercusiones de aquellas 72 horas se extendieron de forma irreversible por los cimientos de la Iglesia Universal y las cancillerías de Europa. No era solo la caída de un cardenal poderoso. Era la constatación de que las reglas del juego habían cambiado definitivamente. En los días posteriores, 2 altos funcionarios de diferentes dicasterios presentaran discretamente sus renuncias voluntarias, sin explicaciones públicas ni ruedas de prensa, con el fin de adelantarse al inminente escrutinio de la auditoría externa aprobada por el Papa. Al mismo tiempo, el debate jurídico quedaba zanjado. Un destacado canonista de Roma publicó un análisis en el que explicaba que las acciones de León XIV se ajustaban al derecho canónico. Como soberano temporal del Vaticano y supremo pastor, su autoridad era absoluta y no admitía recurso alguno. Cuando el Papa hablaba, el caso quedaba sellado. Los intentos de los abogados de Rossetti por desbloquear los bienes en la justicia italiana fueron desestimados en 24 horas. El cardenal que alguna vez controló los fondos de la Iglesia yacía ahora en el exilio interior de su piso de Parioli, aislado, incapaz de tocar una sola moneda de su fortuna acumulada, lejos del ruido judicial. La realidad se transformó para los personajes concretos cuya vulnerabilidad había desencadenado este proceso. El funcionario de rango medio que había arriesgado su carrera al telefonear a una periodista fue apartado de inmediato del peligro. Bajo la instrucción personal y absoluta de León XIV al arzobispo Contrini de protegerlo a toda costa por haber hecho exactamente lo que el sistema exigía, el denunciante fue transferido a un puesto protegido en la administración vaticana. Su identidad permaneció en el anonimato, pero su seguridad quedó garantizada. Por su parte, la periodista Giuliana Faro publicó el 4 de julio un relato detallado del esquema financiero en su periódico de Milán, revelando la geografía del fraude, los lujosos apartamentos, el viñedo francés y la estructura de Luxemburgo. Traducida a 9 idiomas esa misma tarde. Su investigación consagró el valor de la prensa libre frente al hermetismo histórico de la curia. El impacto de este cambio institucional se hizo evidente el mismo 4 de julio
en una pequeña capilla vaticana. Allí, 8 cardenales moderados se reunieron en un servicio de oración improvisado. Uno de ellos, de América Latina, resumió con franqueza el sentimiento colectivo. No habían rezado a favor o en contra de nadie, sino para pedir sabiduría, conscientes de que estaban habitando una iglesia que, por fin, aplicaba sus propias leyes. Un joven monseñor de la Secretaría de Estado describió el nuevo orden con una frase que circuló por los pasillos. Todos sabíamos que las reformas eran reales, pero hasta esta semana, algunos pensaban que eran opcionales. Ya no lo son. La historia regresó finalmente a la sobriedad con la que todo había comenzado. En el Palacio Apostólico, el Papa León XIV volvió a su rutina inquebrantable. Despertar a las 4:30 de la mañana, misa a las 7, reuniones de trabajo a las 8. No hubo celebraciones ni comunicados de victoria. Cuando un estrecho colaborador se acercó para felicitarlo por la valentía de su determinación, el pontífice simplemente sacudió la cabeza, respondiendo que la valentía la había demostrado el informante y que él solo había cumplido con su deber. Algunos papas serán recordados por sus encíclicas o por sus viajes pastorales, pero León XIV grabó su nombre al demostrar que la institución es capaz de purificarse a sí misma, personificando el valor de aquel momento en que, a las 2 de la mañana en un despacho desierto, miró a los ojos a un hombre poderoso y le dijo que estaba acabado. El mundo contemplaba ahora el silencio que envolvía el Vaticano, un silencio que no era de ocultamiento, sino de un cambio profundo, esperando ver cuál sería el siguiente paso del hombre de blanco.